Bienvenidos familia Viña a un nuevo episodio de Conversaciones. Hemos tenido la oportunidad de escuchar testimonios de hermanos en la fe. Recordemos que como comunidad hemos venido estudiando el ministerio de Jesús y de los apóstoles. Y estos espacios nos están permitiendo poder reflexionar y meditar cómo cada uno de nosotros podemos hacer ministerio. Estoy muy contenta porque el día de hoy me acompaña don Vinicio Fernández. Bienvenido, don Vinicio. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Quería, dentro de este espacio, saber e iniciar cómo conociste del Señor. ¿Cómo conocí al Señor? Bueno, eso fue hace muchos años, la verdad. A veces ya ni lo recuerdo. Eso fue una campaña que hubo, eso fue por ahí del año 1990. Antes se daban mucho las campañas, ¿verdad?, evangelísticas y bueno, fui invitado por unos amiguillos y como dice, por acompañarlos fui y bueno, me quedé y para no cansarla con el cuento me terminé bautizando. Ajá, qué bonito. Entonces ahí fue donde empezó. Ajá. ¿Cómo qué edad tenía? Yo tenía tal vez unos 17 años. Ajá, sí, estaba muy joven. Sí. Qué bonito. ¿Y hace cuánto sos parte de la Viña? Ya hace 4 años. 4 años. Sí. Sí, la idea de este espacio es poder saber, bueno, a qué se dedica y cómo dentro de ese espacio en el que usted está se hace extensión del reino. Ah, ok. Sí, eso es muy bonito. La verdad, yo me dedico, soy hoy en día gerente de franquicia y de capacitación. Trabajo para una compañía en la cual hoy tenemos 4 franquicias a cargo, ¿verdad? Y bueno, creo que ha sido una bendición. Primero, siempre he dicho que el estar ahí es una bendición por el simple hecho de que he podido ayudar a muchos. He conocido muchos que con los años me he dado cuenta que con el testimonio se han llegado a convertir y bueno, eso es la mayor satisfacción, ¿verdad? Ver cómo la gente a través de lo que uno refleja pueden ver que sí se puede llegar a alcanzar niveles altos en empresas, sabiendo que Dios siempre tiene el respaldo, ¿verdad? Y que siempre lo está cuidando a uno. Entonces, es como he llegado, ¿verdad? Ajá. Y en esos espacios, algunos ejemplos de cómo ha compartido la fe. Ah, qué bonito eso. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Primero porque hoy en día, digamos, el tema de las ideologías y todo, hay que tener mucho cuidado y uno como está a cargo de personal, pues hay que ser muy cuidadoso. Sin embargo, le puedo dar un ejemplo muy, muy simple. Al día de hoy hemos llegado a abrir tal vez más de 37 restaurantes y no hemos dejado de orar en uno de ellos cada apertura que hemos tenido. Entonces, ha sido como un ejemplo. Y lo interesante es que dentro del grupo hay gente que tal vez no es creyente y me llama la atención porque siempre cuando tenemos una apertura siempre dicen, y vamos a orar. Entonces ya lo tienen como algo, ¿verdad? Como parte del Como protocolo. parte del protocolo. Entonces, no abrimos un restaurante sin antes ponerlo en manos del Señor. Entonces, yo creo que eso ha sido un ejemplo vivo, digamos, del testimonio que uno puede dar. Y como vivencia personal, ¿verdad? Bueno, ya nos contó que a los 17 años, en 1990, bajo estas, ¿verdad? Momentos que se daban para traer personas, ¿verdad? Al reino, que se pudieran como convertir al Señor, ¿verdad? Y aceptarlo a Él. Y hoy día, ¿verdad? Ya después de 30 años, ¿verdad? De que usted tuvo esa experiencia con Jesús, ¿cómo puede uno llegar desde diferentes ámbitos, ¿verdad? Ya nos comentó que con el testimonio, ¿verdad? Que parte de las aperturas de los restaurantes hay un tema de oración, bueno, porque usted también tiene en ese momento la autoridad para decir, vamos a orar, ¿verdad? Pero ¿qué podría decirle a la congregación, ¿verdad? A todos los que nos están escuchando, ¿qué otros espacios o cómo podemos, ¿verdad? A través de lo que usted vive día a día, ¿verdad? Llegar sin tener que ser invasivo, ¿verdad? Sino que de una forma muy estratégica poder hablar del Señor. Bueno, yo creo que Dios lo usa a uno, ¿verdad? Y en este tema, el día a día, el estar compartiendo con gente, ¿verdad? Gente que tiene muchas necesidades, ¿verdad? De todo tipo, la gente se llega a encariñar y darse cuenta de que uno es una persona diferente, ¿verdad? Dicen ellos porque, es que yo veo que usted es cristiano. Entonces se acercan a uno a veces y ya no son temas laborales, sino más bien son temas personales. Entonces, usted podría orar por mí.
es que tengo esta necesidad. Entonces, creo que es una forma, digamos, de dar una sombra, proyectar una sombra, ¿verdad?, hacia el personal del testimonio que uno es. Entonces, es difícil porque de ahí uno está metido en un mundo, ¿verdad?, donde la gente muchas veces no cree en Dios. De hecho, hay compañeros que no creen en Dios, pero a veces le dicen a uno, bueno, pídale a su Dios, ¿verdad? Entonces, eh, lo bonito de eso es que ellos saben que hay una persona que tiene un ser superior en el que igual uno cree y que se pueden dar milagros también, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una forma de llegarle a la gente. O sea, también a veces uno sirve de testimonio a otros que no tiene nada que ver con lo laboral, pero sí que uno puede dar un buen consejo a una persona que le puede ayudar para salir adelante. Y Dominicio, ¿usted recuerda de alguna situación, verdad, en donde o sea, se haya visto de forma muy concreta o plasmar la manifestación, verdad, del reino actuando en el trabajo, no sé, por ejemplo, alguna situación particular o con alguna persona? ¿Tiene algún ejemplo que nos pueda regalar Sí, concreto? hay muchos ejemplos, Bueno, aquí miles. estamos para escucharlo. Miles de ejemplos, pero lo que me encanta es que, y como dice la palabra, ¿verdad? La palabra nunca va vacía, ¿verdad? Siempre esa semillita queda ahí. Y han pasado años y me he dado cuenta, ¿verdad? De personas que tal vez no eran creyentes, ¿verdad? Pero en aquella época de trabajar en un restaurante, siendo gerente y todo, ¿verdad? Y a veces antes de la apertura tener música cristiana y a veces el tema de orar antes de abrir y todo eso. Pues yo creo que eso nunca fue vacío, ¿verdad? Fue una palabra que siempre fue llena y me he dado cuenta que años después, pero muchos años después, alguien escribe en alguna red social y me dice, gracias a su testimonio, hoy conocí al Señor, Ajá, qué ahora bonito. soy cristiano. Y uno dice, ¿cómo? O sea, si yo decía, nunca pensé que esa persona eh, hubiera podido ser cristiano, ¿verdad? Por la forma en que era y todo. Y es increíble ver ese testimonio, ¿verdad? De que qué bonito que uno dice, wow, o sea, algo hicimos diferente para que esta persona viera y que el Señor lo trabajara en ese momento y que uno viera ese fruto, no en el momento, sino años después. Entonces, y así han sido muchos testimonios de personas que he conocido que a los años me he dado cuenta que se convirtieron al Señor. Incluso hoy en día hasta pastores son. Ajá, qué bonito. Me llevo de lo que hemos conversado y tal vez agrega algo si me hace falta de lo que, ¿verdad? Del resumen, es de que esto es un estilo de vida, ¿verdad? No es una excepción, más bien la regla en el vivir, ¿verdad? Desde orar, el testimonio, el de la escucha, ¿verdad? Que usted nos comentaba que también personas que llegaban y que le pedían poder orar y que el fruto no tiene que necesariamente verse en el momento, sino que Correcto. hay que hacer algo constante, que el Señor va a ir actuando en su tiempo, ¿verdad? Para poder ver personas que a través de su ejemplo o de sus acciones, ¿verdad? Han llegado a conocer del Señor, Exacto. ¿verdad? Entonces, Sí. ¿estoy bien o quería agregar No, algo? perfecto. El Señor trabaja de una forma natural. A veces uno quisiera forzar algo, ¿verdad? O hay gente que es que yo le hablo y no se convierte o no entiende. El Señor trabaja así y yo lo he aprendido en los años. O sea, uno siendo ejemplo, ¿verdad? Siendo, como le digo, esa sombra, ¿verdad? Positiva, proyectando, digamos, el testimonio de lo que Dios ha hecho en uno y Dios se encarga. Y al pasar los años uno se da cuenta que ese fruto valió la pena. Entonces, a veces uno como cristiano quisiera como convertir a todo el mundo ya porque uno quiere que la gente entienda de que se pueden perder en la vida, ¿verdad? Y que hay una gran oportunidad conociendo a Jesús. Sin embargo, no es necesario llegar a eso. O sea, Dios trabaja naturalmente. Entonces, es dejarlo trabajar a Él. Uno simplemente es una herramienta, ¿verdad? Para Él y Él se encarga. Y con los años uno se da cuenta de que, ¿verdad? Dios actúa. Le agradecemos muchísimo por su testimonio, que, bueno, personalmente me llena de bendición y yo sé que para la comunidad de fe de La Viña va a ser de igual manera. No sé si Claro. quiere despedirse dejando alguna frase, alguna palabra, ¿verdad? Para que podamos quedarnos meditando, ¿verdad? Y reflexionando de cómo nosotros podemos ser ministerio para el Señor. Sí, bueno, yo sí quisiera decir que Dios siempre nos va a utilizar, ¿verdad? No importa en la posición que estemos y donde estemos, siempre vamos a hacer testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. No debemos de avergonzarnos de decir que somos hijos de Dios, porque al final eso es una bendición, no solo para nosotros, sino también para las personas que nos rodean. Entonces, no nos avergoncemos,
A veces creemos que porque estamos en posiciones muy altas, no necesariamente ahí tienen que haber personas hijas de Dios, porque no es así. Dios siempre utiliza a cualquiera, en cualquier punto, en cualquier puesto que estemos, Él siempre va a utilizarnos a nosotros como instrumento para poder llegar a otros. Así que ese es mi mensaje, o sea, no se preocupen, no se frustren si ven que no hay cambios en las personas, porque Dios se encargará y con los años nosotros veremos los frutos. Bueno, don Vinicio, muchísimas gracias y familia Guiña, nos vemos en el siguiente episodio.